Muy buenas tardes a todos. Seguiremos con la lectura de la revista Punto Final. Estamos en el día martes 12 de octubre de 1971. Del 71. Y de nuevo Punto Final ataca a Frey, ¿no? Así le tenían una mala espantosa a este hombre. No atacan ni siquiera a gente de derecha dura, como Sergio Nofre Harpa o el senador 10. No, atacan a Frey. Le tenían mala, mucha mala. Frey, el hombre de Washington. Bueno, ahí pueden poner una foto del Che Guevara fiambre. Pero esto no lo vamos a leer, no vamos a leer si Frey era el hombre de Washington o no, nos da igual. No nos interesa Frey. Osorno, donde mandan los momios. Leamos esto. Osorno. Página 8, ya. Osorno, donde mandan los momios. Desde junio pasado, la provincia de Osorno ocupó la prensa y la radio derechista, el mismo destacado lugar que antes correspondió a la de Cautín. En Osorno se multiplicaban las tomas violentas de fondo y se producían encuentros entre latifundistas y campesinos. Los militantes marxistas atacaban a las radios católicas y ahora en septiembre se descubrió un foco de guerrilleros en la zona cordillerana de Chapuco. Con la misma táctica de Cautín, se pretendía explotar y agrandar cualquier incidente para hacer creer que en aquella región de lagos y volcanes ya no había paz ni mucho menos respeto por el orden. Y lo mismo que antes se pasaba por alto el gravísimo problema social que afectaba desde siglos a los mapuches de Cautín, ahora se ignoraba que Osorno es una de las zonas donde la miseria, el déficit de vivienda, el analfabetismo y la desnutrición alcanzan los más altos índices de Chile. En un breve recorrido en la zona, este cronista pudo entrevistar a los pobladores cesantes que protagonizaban los incidentes, entre lagos y también guerrilleros de Chapuco. Nada mejor para presentar sus casos que echar antes un vistazo de algunos antecedentes muy pocos turísticos sobre Osorno. Con una extensión de 9.240 km² y una población de 160.000 habitantes, podría ser uno de los grandes centros productores de alimentos para todo el país, especialmente de leche y carne, pero no lo es. Y su actividad económica languidece, como han señalado todos los estudios realizados por organismos técnicos. La situación se ha ido deteriorando tanto en la capital de la provincia, Osorno, como en los campos. Por ejemplo, un trabajo muy especializado y completo confeccionado para el Ministerio de Vivienda en 1967 caracterizaba así la situación rural. No existe una institucionalidad rural. El área rural carece totalmente de una estructura institucional que preste servicio a la población rural. Esto ocasiona un excesivo centralismo de actividades administrativas de la ciudad de Osorno. Existe una marcada estratificación social entre los grupos humanos de la población rural, el minifundiario, el agricultor medio y el gran propietario rural agrícola. El sector agropecuario ha llegado a un límite de producción con la tecnología existente, potenciales pesqueros y madereros no utilizados. Esto da una idea general, pero hay cifras negativas que Osorno comparte con Valdivia, agrupadas en una zona sola para los efectos de la planificación regional y que precisan el cuadro. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil es de 150 por 1000. Hay un médico y un dentista por cada 3.500 habitantes. El analfabetismo de los mayores de 15 años llegaba al 20%. Además, las escasas anticuadas industrias existentes funcionaban a media máquina. Los aserraderos, están subutilizados en un 25%, los mataderos en un 40%, los molinos en un 75% y las curtiembres en un 55% y las fábricas de calzado en un 40%. Todos estos índices están por debajo de los del país como promedio. En Osorno mismo, por ejemplo, el ingreso per cápita equivale a un 83% del correspondiente de la renta media nacional y la cesantía es del orden del 9,5%, muy superior también a la tasa del conjunto del país. La capital, en una ciudad partida en dos por el río Rahue, muestra dos realidades diametralmente diferentes. A la derecha del río viven los ricos y a la izquierda los pobres. Los 75.000 osorninos viven en 12.325 casas. En general, los datos corresponden al año 67, pero aún no se han registrado variaciones esenciales. Pero de ellas, 3.450 casas presentan muy malas condiciones y 2.478 se hallan en un estado de hacinamiento.
El déficit se estima en unas 5.900 viviendas, o sea, casi la mitad de la que ahora existen. Solo el 10% de las casas reciben agua potable y el 20% cuentan con electricidad. Este problema en un clima de alto índice de humedad como el Osornino lleva a enfermedades como la neumonía o la tuberculosis y hagan estrago entre los pobladores de los peores viviendas de la izquierda del Rahue. En este contexto que deben examinarse los dos casos más explotados por la prensa reaccionaria a partir del mes de junio, el de la toma de Entre Lagos y el de los guerrilleros de Chapuco. Ambos son típicos de la explosiva situación social que vive la provincia. En un artículo posterior hablaremos de lo que ocurre en la zona de San Juan de la Costa, un reducto indígena huilliche, que también ha dado lugar a incidentes mañosamente presentados por los diarios de la derecha. Entre Lagos es una población de unos 3.000 habitantes a 50 kilómetros de Osorno, en el mismo internacional que pasa Argentina, el mismo camino internacional que pasa Argentina, por el balneario de lujo de Puyehue. El 13 de junio pasado, 11 familias que vivían hacinadas en su casa insalubres, pero que por la que debían pagar subidas rentas, se tomaron el club de guasos de la zona, llamada Entre Lagos porque se halla entre los lagos Rupanco y Puyehue. Los hombres que participaron en la toma, como otros grupos que se tomaron fondos en Rupanco, que también se entregaron después pacíficamente, son campesinos cesantes la mayor parte del año, salvo los meses de roturación, siembra y cosecha de los campos. Durante el invierno acumulaban deudas con el dueño de las casas y en el verano tenían que trabajar para poder escasamente pagarlas. Explicaron a punto final que la toma no fue caprichosa. El club de guasos sería mucho más preciso llamarlo Club de los Ricos Latifundistas de la zona, que se reunían allí para montar y correr vacas, un deporte nada popular si pensamos que en un caballo corralero llega fácilmente a costar 100.000 escudos, y funcionaba en los terrenos ocupados antes por la vieja estación de ferrocarril que venía de Valdivia y que fue abandonada junto cuando se levantó esa vía. La Junta de Vecinos de Entre Lagos había resuelto destinar aquellas tierras de propiedad fiscal y de los edificios de la oficina y bodega. Pero los latifundistas movieron sus influencias y consiguieron que los terrenos y edificios se le fueran cedidos a la propiedad gratuitamente. Hace 2 años se levantaron la Media Luna, los cesantes y su familia agrupados en el Comité de Pobladores Sin Casa, hartos de la falta de trabajo y de vivir en chozas caras, y realizaron las tomas pacíficamente. Desmontaron la Media Luna, que para ellos es todo un símbolo de las desigualdades económicas reinantes en la zona, y con la madera construyeron divisiones en el interior del enorme galpón que originalmente fue la bodega de la estación que los guasos habían convertido en un club donde organizaban fiestas y bailes, dijo el joven campesino Óscar Vivanco, prosecretario del Comité de Pobladores. Todo se hizo pacíficamente. La única violencia fue la que utilizaron los momios cuando agredieron al presidente de la Junta de Vecinos de Entre Lagos, Iván Sánchez, profesor socialista, 4 días antes de la toma. El joven latifundista Guillermo Sáez Eikhoff, de 21 años, conocido integrante de las Guardias Blancas que abundan por aquí, fue uno de los que participó en la brutal paliza que dieron a Sánchez. Pero como es hijo del rico Lautaro Sáez, dueño del fondo y socio de la Gran Barraca Entre los Lagos, no le pasó nada. Luis Gómez Dujalde, un empleado de la barraca, se echó la culpa de todo y ahora anda en libertad bajo fianza. Los 70 ocupantes de la vieja estación permanecen firmes de su toma, resueltos no permitir que se reorganice el club de guasos, y aunque enfrentan una situación difícil, les faltan alimentos, prácticamente les resulta imposible calefaccionar. El enorme galpón precariamente dividido en habitaciones y muchos de estos enfermos de los ojos, especialmente los 50 niños, porque el clima le obliga a estar encerrado la mayor parte del tiempo, y la falta de ventilación hace que el humo de las cocinas de leña enrarezca el ambiente. Y confían que se cumplirán las promesas recibidas por las autoridades que le han visitado, como el ministro secretario general de gobierno, Jaime Suárez. Y no piden nada gratis, solo desean que les financien la instalación en una fábrica de secado de madera o de muebles que podrán abastecerlo a ellos mismos y a los campesinos de los fondos expropiados de la zona. Trabajando podrá construir unas viviendas dignas en el terreno de la vieja estación que ya tienen perfectamente medidos y loteados. Los guerrilleros. En el caso de los guerrilleros de Chapuco es bastante más complejo que Entre los Lagos. Los dos fueron ampliamente explotados por el único diario de Osorno, La Prensa, y coreados en Santiago por su homónimo, La Prensa y El Mercurio. La explicación está sincronizada. La campaña es muy simple. La Prensa de Osorno pertenece a la cadena de diarios democristianos Sopesur, y su director es el militante de la Democracia Radical, Pedro Porto, y el subdirector Fernando Salinas, y es al mismo tiempo corresponsal del Mercurio en la zona.
En todos estos voceros de la reacción, lo mismo que la radio Sago, perteneciente a la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, la principal de las dos emisoras de la provincia, se pintó al grupo de Chapuco como los más feroces tintas. Punto final habló con ellos en la cárcel de Osornina, con la excepción del campesino de 50 años Juan Salazar. Son muy jóvenes y muestran una disciplina y una madurez sorprendentes. Tres de ellos, Ramón Gelder de 29, vendedor viajero, Armando Barrera, 22, campesino, y Moisés Ortiz, 22, obrero. Llegaron de Santiago a comienzos de septiembre para reunirse a la casa de Salazar en el interior del Fundo Miraflores, expropiado por la Cora. Los dirigentes socialistas expulsados a raíz del incidente, Manuel Germán y Félix Maldonado, hermanos de 22, 18 y 20 años, y Juan Rosas de 18 años, todo un campesino de Chapuco, en un centro agrícola ubicado a 90 kilómetros de Osorno. Los que venían de Santiago estaban desde hacía tiempo con contacto con los campesinos de la región, y su alarma crecía ante las informaciones de que los ricos latifundistas de la provincia se armaban poderosamente. La provincia está llena de rumores de aterrizaje de avionetas en aeródromos privados de los fundos que traen armas especialmente desde la frontera, donde contarían con la complicidad de la Gendarmería Argentina, y así se asegura que celebran periódicamente reuniones en esos mismos fondos, donde políticos y parlamentarios de derecha venidos de Santiago son recibidos y protegidos por guardias blancas integradas por los latifundistas y sus hijos, y que no hacen grandes esfuerzos por esconder metralletas y otras armas, mientras que los partidos de izquierda no hacían ni siquiera un trabajo de concientización política para preparar a los campesinos ante un posible enfrentamiento. La idea era organizar una especie de escuela de cuadros en la región, explicó Ramón Geltres. O sea, en otras palabras, estos guerrilleros eran blancas palomas y los malos eran los latifundistas. Los guerrilleros, o sea, ellos mismos se denominan guerrilleros, no eran guerrilleros, eran unos guerrilleros sin armas. Como era, había una serie, como era, parece que era Manuel Rodríguez, no sé si se acuerdan, que era El Guerrillero del Amor, algo así se llama. Estos tipos también eran guerrilleros del amor. Ya, mientras el patrón, los latifundistas estaban forrados en armas, que nunca usaron además, porque llegaba la Cora y les quitaba las tierras, y parece que las armas eran de corcho. Pero bueno. Dice Ramón Geltres: nosotros entendemos muy bien las dificultades y limitaciones que afronta el gobierno de la Unidad Popular, pero tenemos muy claro también que hay que hacer la revolución en Chile y que para ello tenemos que orientar y formar al campesinado lo mismo que al obrero. Mientras no se eliminen las instituciones burguesas, existirá el peligro de enfrentamiento, y creemos que obreros y campesinos deben saber cómo defenderse. Para todos los del grupo, la forma como fueron apresados es la mejor prueba de la falta de conciencia de un gran sector del campesinado, dijeron. Nosotros no somos guerrilleros, no hemos andado peleando. Si lo hubiéramos sido, no estaríamos en la cárcel. Ah, no. Cuando nuestros compañeros campesinos equivocados vinieron a buscarnos, pudimos haberlos matado. Pero no habíamos ido allí para eso. Los campesinos que primero denunciaron carabineros y luego apresaron a 8 del grupo de Chapuco en la casa de Juan Salazar, llegaron hasta allí junto a una pareja de carabineros y el latifundista Luis Eduardo Wheeler. Los detenidos denunciaban que luego de que se entregaron, los carabineros y algunos campesinos los golpearon brutalmente, primero en el mismo Fundo Miraflores y luego en la cárcel de Puerto Octay, donde lo llevaron a un camión del latifundista Wheeler. En cuanto a las armas, confesaron ante el juez en Osorno que la habían hallado en las casas. Habían encontrado la arma ella. Y ya. La encontraron en la casa del Fundo de la Rincón La Vaquilla, de Alfredo Burgos, quien le confirmó esta versión. En el sumario le atribuyeron otros robos de frazadas, cuchillos y alimentos. Quiero leer la versión del Mercurio. Nos cargaron todos los robos que se habían cometido en esos fondos desde hace tiempo, afirmó Manuel Maldonado. Nosotros, para evitar problemas e impedir que los momios siguieran atacando al gobierno del OP, lo admitimos todo. Claro, ellos admitieron todo. La semana pasada el gobierno se querelló contra el grupo, dando al incidente el cariz político que tiene según los propios detenidos. Él sirve, y lo mismo que los desalojos de los latifundios tomados en la zona realizados por latifundistas armados y que no han culminado en muertes por la decisión de los campesinos de no caer en provocaciones. Lo mismo que las campañas del diario La Prensa para advertir cuán frágil era la cuota en que el gobierno popular tiene que estar en la provincia. Como señalaba punto final a un dirigente del OPEN de la zona, aquí siguen mandando los momios. Ya, sigamos.
Interesante esta cuestión. Chilenos que piensan en inglés. Claudio Vélez ataca al MIR en revistas del Departamento de Estado norteamericano. Bueno, da igual. Calumnian a los tupamaros. ¿Cómo es posible que calumnien a los tupamaros? Devolver el habla al pueblo. Lenin, cambiar el espíritu de la prensa popular. Pero este personaje no es Lenin. La gente contenta en los Estados Unidos. El teatro en la nueva sociedad. Cachen esto, los títulos. El teatro en la nueva sociedad. La noche de los agobreros. La debilidad de los impuestos internos. Pero no quiero leer esta cuestión. No, porque acá es la versión marxista de economía. Pues. ¿A qué carajo le interesa escuchar economía del MIR? La izquierda corrige rumbo sin parar la lucha. Hace puro internacional esta revista. Acá yendo haciéndole un tapa a la Anaconda y a la Kennecott. Me río porque es chistoso. Esto sí es chistoso, sale una tapa. Y es verdad, po. Sí. Supuestamente le iban a pagar, le iban a devolver la plata a estas mineras y no les pagaron nada. Y por esa razón después las mineras iban a ocupar su influencia para atacar el gobierno del UP. Aunque bastante indirectamente, ojo con eso. Acá Allende después va a acusar a la ITT y a estas mineras junto a Estados Unidos del bloqueo invisible. Muy invisible, porque igual seguía llegando plata a Estados Unidos. Ojo con eso. Era mucho menos que en el gobierno de Frey, eso es obvio, pero llegaba plata. Eso sí. Tapa. Vamos a cambiar. Ya. Revista Punto Final, 26 de octubre de 1971. Chile y Cuba juntos contra el imperialismo. Pronto va a llegar Fidel. Van a hablar de Fidel. Punto Final. A lo mejor no digo lo que le iba a decir sobre Punto Final. Mira, pues son 4 páginas. Ya, pongámosla a leer. El tribunal tiene ahora la palabra. Vamos sobre la indemnización al del cobre. Página 4. La misma hora en que los grupos de pobladores del campamento Nueva Habana enfrentaban la violencia de la represión policial a 2 cuadras de La Moneda, el Consejo de Defensa del Estado anunciaba su apelación en el monto fijado de la indemnización del cobre. La protesta de los pobladores era contra las tramitaciones del Contralor General de la República. La apelación del gobierno era también que la decisión del Contralor que dispuso para pagar a las compañías norteamericanas la suma de 28.280 millones. Oh, wow. Wow, caleta de plata. Caleta de plata, 28. Claro, pues 28.000 millones. 28.000 millones. Esa es la indemnización. No estoy diciendo que hizo lo correcto Allende, pero con razón le puso la media tapa. Más indemnización. Bueno, igual, pues se la estaban robando la empresa. Se la estaban robando. Pero igual, pues caleta de plata. Tras un enfrentamiento con las fuerzas del orden, los habitantes de Nueva Habana se retiraron a la avenida Bulnes, dejando una estela de heridos detenidos en las protestas que se mezclaron en el aire con el gas de las bombas lacrimógenas.
Tras el anuncio de Eduardo Noboa, presidente del Consejo de Defensa del Estado, por todo el país se extendió un llamado a la unidad nacional que se mezcló con las furibundas y destempladas reacciones de Washington y Nueva York. Los pobladores también aceptaron este llamado, pero al otro día volvieron a las calles céntricas de Santiago porque entendían que su lucha por mejores condiciones de vida no se tranza. La policía no solo usó esta vez sus bombas, y la tramitación para el campamento fue cursada por el Contralor, el mismo que tuvo en sus manos la histórica sentencia de las indemnizaciones. La indemnización y el precio. Hoy las cartas están sobre la mesa del Tribunal Especial que se debe reunirse dentro de los próximos días y en sus manos está la decisión final en torno a la indemnización de las 3 apelaciones presentadas del Estado de Chile por la Kennecott Copper Corporation y la Anaconda Copper Company. Con matemática precisión, pero con discutible justicia, el Contralor Héctor Humérez dictaminó 28.280.146 dólares. Ah, era 28 millones. Ah, es que hay una coma ahí. Hay una coma. Yo pensaba que era otro punto más. Hay una coma, con razón, pues 28.000 millones. Era muchísimo, 28 millones, ya. Ya, con razón. Sí, pues sí. Sí, he leído por todos lados que era menos, pero yo decía, ¿cómo puede ser tanto? Hay una coma y eran con 46 centavos, pues, justo. La suma se reparte entre la compañía minera Exótica, le hace Anaconda, y la compañía minera andina le hace Cerro Corporation. De esta cantidad a pagar solo podrá descontarse, según este fallo, el monto que el Estado canceló cuando se convirtió en socio de las compañías yanquis, lo que no altera de manera significativa el asunto, o sea, cuando hubo la chilenización con el gobierno de Frei. El dictamen señala, en cambio, que los otros consorcios quedan debiendo a Chile. O sea, le pagamos 28 millones y ellos nos deben pagar 388 millones. La compañía minera Chuquicamata, o sea, de la Anaconda, 76.500.000. La compañía minera El Salvador, 1.572.000, también de la Anaconda. Y la compañía minera El Teniente, 310 millones. En total, 388 millones nos deberían haber pagado. O sea, le quitamos la empresa y además nos tienen que pagar. Paguen. El dictamen señala, en cambio, que los otros consorcios que han debiendo a Chile eso. Por eso el Estado apeló y las compañías también. Al margen de cualquier cálculo matemático u operación comercial, el precio que Chile paga por recuperar su cobre luego de más de medio siglo de explotación extranjera no puede medirse con ninguna moneda ni padrón. Son los obreros y mujeres asesinados en el norte. Son los mineros que cayeron devorados por la silicosis en el fondo de los piques. Son los hombres y las mujeres y jóvenes sin perspectiva ninguna de los miserables cordones de la capital. Y las grandes ciudades son las traiciones de tantos líderes que hicieron de la política un desahogo espiritual. Es la dependencia que en todos sus planos hizo del cobre la cadena propicia para amarrar la soberanía nacional. Es la causa primera y la última de nuestro subdesarrollo. Es el precio que supera cualquier indemnización o fallo de las contralorías y tribunales especiales. Por eso, hablando en la sala de la reforma de la Universidad de Chile, el economista Max Nolf ha dicho: toda la historia de la producción del cobre de Chile es una historia de ignominias, una historia de escándalos y una historia de penetración. Deudas pendientes. De acuerdo con el dictamen del Contralor, que por estos días será la base de las discusiones del tribunal creado por la reforma constitucional, Anaconda y Kennecott deben a Chile. Y aquí surge la primera gran duda: ¿será posible obligar a esas compañías a pagar al Estado un monto que se aproxima a los 390 millones de dólares? Los propios abogados del gobierno recorren que el problema no es fácil. Hay que establecer primero, dicen, si ese es el volumen de tan solo un saldo en contra de las compañías o constituye realmente un crédito a favor del Estado de Chile. El asunto, que puede resultar interesante para los juristas pero poco práctico para los legos, dará más un dolor de cabeza a los 5 miembros del Tribunal Especial. Enrique Urrutia, ministro de la Corte Suprema, que actuará en su calidad de presidente, representando al mismo órgano, que entró en conflicto con los intereses del país cuando no dio lugar al proceso contra el connotado senador cómplice del asesinato del comandante en jefe del ejército cometido hace un año. Julio Aparicio Pons, ministro de la Corte de Apelación y representante también de las instituciones legales establecidas que fueron puestas en tela de juicio por el propio Eduardo Noboa, presidente del Consejo de Defensa del Estado. Enrique Silva Cima,
ex Contralor General de la República y antecesor de Héctor Humérez durante la administración del presidente Frei cuando se suscribieron las sociedades mixtas, Alfonso Inostroza, presidente del Banco Central, Juan Badel, director nacional de Impuestos Internos. Pero si los abogados de gobierno tienen dudas frente a lo que el Contralor dijo que las empresas deben al Estado, las compañías norteamericanas parecen bastante seguras de partida, que fueron las primeras en anunciar que apelarían. Frank Milliken, presidente de la Kennecott, al hacer el anuncio dijo: nuestra compañía espera que Chile pague los $92.900.000 que le debe, por concepto de préstamos para financiar a los planes de la expansión de la mina del Teniente. Y John Place, presidente de la Anaconda, dijo: por su parte, el Estado chileno suscribió con nuestra compañía pagarés por valor de $174 millones. Cachen, pues, los otros dicen, a mí me deben 100 millones y el otro dice casi me deben 200 millones y en cambio Chile dice, no, ustedes me tienen que pagar a mí 300 millones. A mí me tienen que pagar 300 millones, nosotros les vamos a pagar 28 millones y bástense de mi gracia. Ustedes me deben pagar a mí 300 millones y en cambio los dueños de las mineras dicen, no, a nosotros nos tienen que pagar 300 millones. Están dando vuelta ahí los 300 millones. Son los créditos los que el Estado se embarcó cuando se convirtió en socio de las empresas cupreras para llevar adelante los programas de la expansión cuyas metas nunca se cumplieron. Esos planes no fueron financiados por las mayores utilidades de las compañías obtuvieron, sino con préstamos al Estado. Sumas entregadas graciosamente por las propias empresas norteamericanas o por organismos de créditos norteamericanos. Al margen de lo que reclaman la Kennecott y la Anaconda, los cálculos oficiales de la Corporación del Cobre hacen llegar a esa deuda de Chile con Estados Unidos el 30 de junio, incluyendo intereses a la cantidad de $736 millones. Eso equivale a pagar 26 veces más de lo que el Contralor Humérez dispuso en su fallo de indemnizador. Sin embargo, si la deuda es recíproca, las dudas también lo son. Si todavía no están resuelto el asunto cómo se cobra lo de Anaconda y Kennecott que deben a Chile, tampoco es un hecho definitivo que el Estado cancele los créditos contratados por la llamada expansión por los técnicos de la administración Frei. Para resolver este problema, posiblemente los 5 miembros del Tribunal Especial tendrán que ir a terreno y visitar los yacimientos y comprobar allí el estado de los programas expansivos. Verán de ese modo cómo se invirtieron esos créditos que pasan ahora sobre los hombros del Estado después de la nacionalización. Y si empiezan su recorrido por Chuquicamata, frente a sus ojos surgirá un panorama que los yanquis dejaron en apresuramiento por sacar el mineral de mejor ley antes que se fuese tarde. Florearon la mina, dejaron sobre el tajo abierto el material estéril y convirtieron a Chuqui en un gigante enfermo, como lo dice el informe de la misión francesa Sofremine. Remover ese estéril representa una inversión superior a los $30 millones, pero ese contralor no lo consideró en el fijar su indemnización. Si van por Exótica al lado de Chuquicamata, verán que el metal rojo que de allí sale está cargado de selenio. Esa composición química impide su fundición. Y reparar esa falla, según las palabras del presidente Allende, significa paralizar la Exótica e invertir alrededor de $50 millones. Si prosiguen el viaje al Salvador, los trabajadores podrán contarle el peligro de la silicosis que aumenta, que los yanquis en su apuro por irse con los bolsillos llenos no arreglaron a tiempo el sistema de ventilación, que atrasaron los planes de desarrollo de la mina y el avance de las galerías y el chancado de la planta. Solucionar esas fallas en el terreno cuesta más de $20 millones. Ojo, el análisis que está haciendo ahora es totalmente cierto, ¿ya? O sea, lo que está diciendo punto final es totalmente cierto. Sí. Bueno, por eso se lo estoy leyendo. Por lo menos esta parte, este pedacito que estamos leyendo es totalmente cierto. Dejaron la embarrada con las minas del norte. Y si terminan su recorrido en el Teniente, podrán entrar al túnel llamado Teniente 8 y comprobarán así la verdad de lo que dicen los trabajadores. El cerro se mueve. Son otras tantas decenas de millones de dólares. El túnel probablemente tendrá que ser cerrado y toda la inversión que en él se hizo pasará a la historia de ese mineral como una cosa inútil. Como tantas otras cosas del plan de expansión, un plan cuya meta definía el presidente Frei en su mensaje del Congreso Pleno del 21 de mayo del 65 y dice así: Chile será el primer productor de cobre del mundo, decía, cuando termine este periodo presidencial. Llegaremos a producir en 1970 865.000 toneladas y terminó ese periodo presidencial Chile en el cuarto productor del mundo y en lugar de la meta prometida de la gran minería entregó el año pasado solo 540.000 toneladas de cobre. Y la expansión y la deuda contraída en el país del norte
son algunos de los antecedentes que estarán en carpeta del tribunal. No obstante, todo el proceso de la nacionalización debe seguir desarrollándose en función de las normas constitucionales y legales de acuerdo con los deseos del gobierno y del presidente de la República. Y en ese punto aparece un precepto de la Constitución reformada de la ley de la nacionalización. Escuetamente señala: el Estado no se hará cargo de las deudas cuyo valor no haya sido invertido útilmente a juicio del presidente de la República. O sea, lo que está diciendo acá parte de la ley de la nacionalización, si supongamos que yo le pedí plata a organismos internacionales o me endeudé con la Kennecott o con la Anaconda para expandir las minas, en todo lo que hizo Frey, y Allende dijo, no, acá no se invirtió la plata que nosotros nos endeudamos, entonces no se paga. Porque formalmente no se invirtió la plata. Claro, Kennecott y la Anaconda pueden decir, pero yo les pagué, yo les di. Es problema de ustedes que no utilizaron la plata que yo les presté. Por eso me la tienen que devolver, porque yo les presté una plata para que ustedes la utilizaran y ustedes no la utilizaron, así que es problema suyo. Se fijan, esas son las dos posturas. Esas son las dos posturas que tenían la izquierda versus la gran minería. Después dice, será en el caso de alguno de los problemas de la expansión en el Teniente, en El Salvador, Chuquicamata o la Exótica. Además, el presidente de la República y del Tribunal Especial hay un ciudadano chileno que podría responder, pero no está en Chile. En el día que el Contralor anunciaba su dictamen, Eduardo Frei Montalva llegaba a Washington rodeado por el afecto y la admiración que no lo esperaban allá, en el corazón mismo desde donde ahora surgen los más violentos ataques contra la nación sudamericana que recupera su soberanía, o sea, habla de Chile. ¿Cómo puede el gobierno chileno invocar el honor nacional cuando ha violado el derecho internacional? Ha maquetado un legalismo falso para confiscar nuestra propiedad y ahora dice que repudiará pagarés que fueron firmados representantes del propio gobierno chileno hace solo 2 años. Y así se quejaba Mr. John Place, presidente de la Anaconda, en la tarde en que Eduardo Frei llegaba a los Estados Unidos. Los diarios norteamericanos, con el secretario del Estado William Rogers y el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos Charles Mayer y otros personeros de la Casa Blanca, también acusaban a Chile de violar el derecho internacional. Al margen de la resolución de las Naciones Unidas de diciembre del 62, aprobada la unanimidad en torno a la soberanía de los pueblos, sin considerar las nacionalizaciones realizadas por países como Francia, Inglaterra o Cuba o Perú, con los representantes del poderío imperialista que decae de los dueños del llamado efecto retroactivo. Cuando el Contralor fijó el monto de la indemnización, tuvo que descontar $774 millones de la utilidad de las empresas Kennecott y Anaconda. Esa cifra representa las rentabilidades excesivas que las empresas extranjeras obtuvieron a partir de 1955. Para determinar estos beneficios excesivos, el presidente de la República estimó que un 10% de utilidad sobre el capital invertido puede considerarse normal. Anaconda y Kennecott, por sus operaciones en Estados Unidos, Canadá y otros países, nunca han sobrepasado ese porcentaje. En Chile, en cambio, durante los 16 años de validez para deducir la rentabilidad excesiva, Anaconda obtuvo un promedio superior al 21,5% y el promedio de ganancia de la Kennecott sobrepasó los 52,8%. Y si el efecto retroactivo hubiese sido mayor, y si en lugar de partir del año 55 hubiese tomado en cuenta todo el periodo de la explotación imperialista del cobre chileno, los técnicos se habrían encontrado con una sorpresa. Robinson Roja, en su libro El imperialismo yanqui en Chile, sostiene que solo en el año 55, punto de partida para los descuentos de los excesos, Anaconda y Kennecott obtuvieron su utilidad de $1.140 por cada $100 de inversión real. Buenas utilidades. Fue el año 55 cuando se creó por ley la Corporación del Cobre, la institución cargada de fiscalizar a los inversionistas extranjeros de la gran minería. Pese a esta fiscalización, hay otros aspectos del saqueo que tampoco se conocen con precisión. Es, por ejemplo, el caso de los subproductos como el oro, la plata, que los norteamericanos se llevaron al país en barras de cobre. Por eso algunos economistas calculan que la presencia extranjera de la gran minería costó a Chile a partir de 1911 cerca de $4.000 millones. El daño y el dolor que provocó el terremoto de julio en 4 provincias de la región central es de 1.600 veces menor que el saqueo norteamericano, hablando en divisas. Cuando el periodista de la revista argentina Panorama le preguntó a Sproul Braden, si pensaba que la CIA podía intervenir en Chile para desencadenar alguna
situación semejante a la reciente crisis en Bolivia? El entrevistado respondió: estoy seguro que ya lo está haciendo. Sproul Braden hablaba con propiedad. Como ex embajador de Estados Unidos en Argentina y Colombia, conoce la política internacional de su país. Como nieto de William Braden, vivió varios años en Chile, donde su abuelo inició la explotación del mineral El Teniente. Cuando la Agencia Central de Inteligencia CIA intervino en los hechos tan sangrientos como el derrocamiento de Arbenz en Guatemala y en la invasión de la República Dominicana, la invasión a Cuba o los sucesos de Bolivia a partir de la aparición de las guerrillas de la liberación, ningún personero de la Casa Blanca pensó tampoco en pagar indemnización. Tampoco se consideró entonces el derecho internacional en aquella parte que se interviene y se refiere a la no intervención o la autodeterminación. El secretario de Estado norteamericano William Rogers, que hoy amenaza a Chile y a las demás naciones del continente, dejó atrás sus propias palabras pronunciadas en la última reunión de la OEA. La política norteamericana, decía Rogers, persigue una más estrecha asociación con las naciones del hemisferio en pleno reconocimiento de la autonomía soberana. El paso que da Chile al recuperar su cobre es de autodeterminación, y es además el ejercicio de su autonomía soberana. Pero los últimos son distintos. Estados Unidos, con sus 10 millones de cesantes y una inflación que avanza, afronta las crisis de su economía. El dólar también se tambalea en los mercados internacionales. Se establece un 10% de impuestos de importaciones de los productos que vienen de naciones subdesarrolladas. No es necesario que el Departamento de Estado amenace con suspender el flujo de su ayuda a los países latinoamericanos, tomando como pretexto la nacionalización del cobre chileno. La ayuda de todos modos terminará. Ya la United Press, refiriéndose a las relaciones chileno-norteamericanas, emplea el término confrontación. El Partido Socialista, a través de su secretario general, el senador Carlos Altamirano, ya aceptó el desafío. Si hay presiones desde el norte, ha dicho, también Chile puede cortar el flujo de sus pagos, especialmente en el caso de aquel discutible financiamiento para las ambiciones del programa de la expansión de la gran minería. Por eso se define nacionalización como una rectificación de los errores históricos. Dentro de este mismo plano, la Corporación del Cobre desahuciaba definitivamente por esos días el contrato de abastecimiento suscrito con el Cerro Corporación, mediante el convenio del consorcio que explotó el yacimiento Andina y se comprometía a comprar en el país del norte los repuestos y piezas de abastecimiento para las grandes minas chilenas. Sin embargo, en función de las nuevas realidades que surgen con la nacionalización, Chile buscará solucionar esos problemas técnicos por otros caminos más amplios. La firma alemana Ferrostal, por ejemplo, actuará como agente de compra en Europa o Estados Unidos para los equipos y maquinarias que necesite la industria cobrera. De este modo, el Estado va enfrentando los desafíos del cobre y así como la reforma constitucional fue capaz de provocar la unanimidad del Parlamento, las posibles represalias norteamericanas no hacen sino unir a la clase trabajadora. Y si esas presiones se extienden en el resto de Latinoamérica, la unidad de los trabajadores tendrá que concretarse en la lucha común y sin fronteras por la liberación continental. En todo caso, es ir demasiado lejos todavía. El proceso de las indemnizaciones aún no termina. El monto final que se pagará no se pagará a las compañías extranjeras que se enriquecieron en nuestro desierto o nuestra cordillera y depende de 5 hombres que forman un tribunal y ese tribunal tiene ahora la palabra. Perfil de la Cámara de la Construcción. Están hablando de lo que pasó en el gobierno de Frei, porque en esta época el grupo móvil ya no existía. Interesante lo que leímos. Largo, pero interesante. La revolución de la prensa popular. Ya, leamos esta cuestión. La revolución de la prensa popular. Santo cielo. Dice, el control de los medios de comunicación de masas, prensa, radio y televisión es uno de los temas controvertidos del primer año del gobierno de la Unidad Popular. A partir de abril de 1971, al celebrarse en Santiago la primera Asamblea Nacional de Periodistas de Izquierda, gruesos sectores de trabajadores de los medios de comunicación han comenzado a plantear cada vez con mayor decisión el rescate para el pueblo de sus medios que informan y orientan a la gran masa.
En algunos medios de comunicación han surgido los FTR, Frente de Trabajadores Revolucionarios. Tal es el caso del matutino Clarín, tabloide que tiene la más alta circulación nacional. Un miembro del FTR, Alejandro Ortega Canelo, redactor político del diario, preside actualmente el Sindicato de Trabajadores de Clarín. Punto Final conversó con Alejandro Ortega sobre un problema que va aparejado en la lucha del control de los medios de comunicación, y en lo que se refiere al contenido que debería tener la prensa de izquierda en el proceso como actual. La crítica y la calidad y el contenido de la prensa popular menudean y señalándose que la clase obrera y el campesinado no reflejan adecuadamente sus luchas. El dirigente sindical del diario El Clarín nos dijo: nosotros tenemos una directa experiencia en el papel que correspondería desempeñar y que sin embargo no cumplimos. Acaban de regresar de un viaje a Antofagasta 10 de nuestros compañeros de las más diversas secciones: linógrafos, fotograbadores, compaginadores, prensistas, etcétera, que tuvieron contactos directos con los estudiantes universitarios, con los trabajadores del salitre y con los trabajadores del cobre. Ellos trajeron la protesta general de los medios de comunicación de masa y no lo representan en modo alguno. La cuota de sacrificios de los trabajadores del salitre, como por ejemplo, están aportando para superar el incendio de la planta de yodo y no ha tenido eco en la prensa de izquierda. Los esfuerzos por ganar la batalla de la producción, el trabajo voluntario, en fin, todo lo que no hacen y es considerado en la medida de que debiera. Así se ha dicho a nuestros compañeros y ha argumentado que el trabajador solo sale en los diarios cuando se ve envuelto en problemas policiales. Por otro lado, si la prensa les toma en cuenta la distribución entre los trabajadores deficiente, no llega hasta ellos por las cuyas lecturas se reducen a la prensa de la reacción o tienen acceso a medios de comunicación de los cuales la oposición reaccionaria tiene una tribuna de primera línea, como es el caso de la televisión. ¿Qué piensan los trabajadores Clarín frente a la cuestión? ¿Cuál es la situación de este diario? Los trabajadores de Clarín tenemos la película bien clara al respecto, lo hemos debatido y también se ha planteado con el presidente Allende. No para pedirle un pronunciamiento o una solución, sino para ponerlo en antecedentes de nuestros problemas. Creemos que mientras los medios de comunicación no están en manos de los trabajadores y al servicio de ellos, la situación seguirá siendo desfavorable para el proceso revolucionario. Pensamos en los medios de comunicación y debe ser patrimonio del pueblo por correspondiente papel orientador que deben tener. Y esa orientación debe ser de una vez por todas salir del seno de los trabajadores y es que esté impuesta por el dinero o el interés de los individuos o grupos de personas. En nuestro diario, la cuestión que se da las mismas características que en cualquier empresa manejada por la capital. Las contradicciones son grandes y en estos momentos tenemos un conflicto planteado y después nuestra directiva sindical tuvo que denunciar a la empresa con las autoridades del trabajo para que cumpliera con la ley. Por eso decimos que no estamos cumpliendo el papel que deberíamos desempeñar en el proceso chileno hacia el socialismo, pero ello no es culpa nuestra, sino de los intereses patronales que son los que mandan hasta ahora en la prensa. ¿Qué están haciendo los trabajadores del Clarín para superar esta situación? Muy simple, estamos agudizando los problemas existentes que la prensa no ha querido solucionar, o sea, son los que generan la leña en la prensa. Agudizar los problemas en la prensa, mire, fíjense. Estamos agudizando los problemas existentes que la empresa no ha querido solucionar. O sea, nosotros estamos agudizando los problemas para que los trabajadores vean eso y se cabreen y empiecen a echarle la culpa a la derecha y todo. El propietario Darío Saint-Maní ha hecho más de 4 meses que anda paseando por Europa, mientras la empresa se niegan hasta los préstamos de 500 escudos y no se cumple con la ley y se persigue compañeros que pertenecen y desean pertenecer al sindicato. Ojo, y el dueño del Clarín era... El Clarín era un diario de izquierda en esta época y partió primero con Frey, era de línea DC y después se prostituyó con Allende y Saint-Marí se hizo muy amigo con Allende y se transformó prácticamente como en el diario oficial del gobierno, pero era más como una especie de pasquín, era una mezcla entre diario y pasquín. A nosotros realmente nos preocupa que se cumpla con la ley, nos preocupa las inmensas utilidades que recibe la empresa, recaudado mensualmente cerca de 5.000 millones de pesos, mientras la explotación de los trabajadores es evidente. Nos preocupa que nuestro diario funcione como una empresa meramente comercial y no se haga eco de la acción y de los problemas de los trabajadores de las minas del campo de la ciudad. Esto va mucho más allá porque nuestro diario está objetivamente protegiendo a los enemigos del pueblo, punto al cual dice estar firme. ¿En qué sentido habla usted con la protección de los enemigos del pueblo? Desde un tiempo a esta parte, la censura se está convirtiendo en cosa habitual en el Clarín, especialmente
cuando los periodistas habían querido denunciar las actividades sediciosas y golpistas de los peces gordos del gobierno anterior, entre ellos al expresidente Frei. Por ejemplo, una información en la que se hacía la alusión de una denuncia sobre las andanzas de estos personajes fue retirada del diario. Una declaración oficial del Partido Comunista fue censurada específicamente en el acápite donde se recordaban a Frei de los latrocinios que había cometido en la primera magistratura de la nación. Y esto y por otras cosas decimos que el diario al servicio del pueblo no debe ni puede seguir protegiendo a los enemigos del pueblo. No es posible que la crónica roja o el piluchismo o la pornografía o todo lo que decimos sin pacatería alguna de nuestro suplemento dominical estén por sobre las verdades, intereses y problemas de la clase trabajadora y por solo el hecho que se trata de mercaderías que vende más. Creemos que todo esto deriva de problemas que tiene el propietario de los medios de comunicación, sin un patrón que es capaz de vender veneno y mentiras para llenarse de falitoquerías y de trabajadores que orientan a sus hermanos de clase en la ruta de nuestro país que se ha trazado hacia el socialismo. Estas cosas se las hemos planteado incluso al presidente Allende para que no esté ajeno de lo que pasa en el Clarín cuando sus trabajadores vayan a la pelea. ¿Cuál es la situación entre los trabajadores para enfrentar los problemas? En este sentido, debe pensar claramente, en las recientes elecciones sindicales se enfrentaron dos fuerzas, el Frente de Trabajadores Revolucionarios, FTR, y el Partido Comunista. El FTR venció holgadamente, ganando 4 de los 5 cargos directivos del sindicato. El FTR era una filial del MIR, por si acaso, ojo con eso, era el Frente Masa, Frente de Trabajadores Revolucionarios. Y esto causó resentimientos que se tradujeron en actitudes negativas por parte de algunos compañeros. De hecho, la nueva directiva entró a dirigir el sindicato con un frente interno del cual tenía que preocuparse. Sin embargo, pensamos que esta dificultad solo podía superarse con la acción y fue así como se intentó en gran parte de lo que se ha logrado cambiar la mentalidad que existe sobre las directivas sindicales y de los sindicatos. Eliminar el paternalismo de los dirigentes y llevar las aspiraciones meramente reivindicativas más allá. Esta acción tuvo una respuesta positiva y cuando hace algunas semanas se planteó la dirección del delegado personal, los compañeros comunistas ofrecieron todo su apoyo al candidato del FTR. Con esto, el frente interno se eliminó de hecho y se ha concretado la unidad de todos los trabajadores del Clarín por metas que son comunes. Pero nosotros sabemos que no solo consiste en llegar que los trabajadores tengan en su poder los medios de comunicación, el problema no solo consiste en que se elimine la idea de que la noticia y la orientación sea una mercadería más, al igual que un refrigerador o un auto. También consiste en que los trabajadores de los medios de comunicación deben asumir la responsabilidad revolucionaria, especialmente los periodistas, para que puedan dar una interpretación honesta de la realidad de sus compañeros de clase. ¡Cach! Nosotros entendemos que la claridad de una posición de este tipo la puedan dar los propios trabajadores. Cuando las contradicciones de un sistema se hace carne en los actores mayoritarios del mismo, los cambios se producen desde la clase misma y no por imposición gubernamental. No hay argumento que pueda rebatir la legitimidad de la acción de los trabajadores porque son las grandes mayorías las que deben imponer las reglas del juego. Y ese es el camino que ha abierto la Unidad Popular y los trabajadores chilenos. Indudablemente que vendrá la acusación inmediata y sin medida por los enemigos del pueblo. Y por eso son los factores que contribuirán a unir al pueblo para golpear al enemigo fundamental. Ya la decisión de la Contraloría sobre las indemnizaciones para las empresas del cobre lo probó. La opinión es unánime. Y cuando se ha ejercitado la soberanía nacional, y en los medios de comunicación pasará lo mismo. Primero serán los patrones que se guarecen en la Asociación Nacional de la Prensa, en Archi, etc. Y luego será el CIP, y luego las voces de los voceros reaccionarios. Pero ante la unión de los trabajadores, estos enemigos del pueblo chileno nunca podrán. Los trabajadores del Clarín esperamos demostrarlo. Queremos ser la vanguardia que le tape la boca a quienes defienden que tanto ardor de democracia, de libertad de prensa, de propiedad privada y chivas que han inventado para desfigurar y tratar de aplastar la lucha de los trabajadores. Nosotros estamos peleando no solamente con el patrón que ha podido levantar un diario con el esfuerzo de los trabajadores, estamos luchando por los medios de comunicación, sean un instrumento social, que sirva a los intereses de mayoritarios del país, que contribuya a liberar al país del dominio imperialista, del control ideológico de la burguesía. Ah, acá se burlan de Patria y Libertad poniendo que son puros agentes de la CIA. La CIA explora las fuerzas del gobierno.
Ecuador lo voy a anotar. Ya. Bueno, voy a leer este cuestión, es lo mismo que siempre. La voz cautiva de los campesinos. Acá tenemos otro cura socialista. Igual lo voy a anotar. Lo voy a anotar acá. ¿Lo leemos o no lo leemos? Ya leamos, leamos. En un artículo anterior sobre Osorno, o sea, el que leímos recién, señalamos que los conflictos de allí han venido ocurriendo y reemplazaron la permanente campaña contra el gobierno que sostiene que la prensa reaccionaria a otros similares que antes se presentaron en el Cautín. Hay otro rasgo común entre las dos provincias sureñas, pero que naturalmente no merece a los órganos periodísticos de derecha la atención que presentan las tomas o enfrentamientos más o menos violentos entre campesinos y latifundistas. Y la existencia de importantes reducciones indígenas víctimas desde la colonización española del robo sistemático de tierra. Ven, fíjense, aquí ya está la leyenda negra. Y de un total abandono de parte de la autoridad central cuando la masacre a Pampa Irigón ya. Bajemos un poco más. Oye, han repetido la Pampa Irigón acá. Aunque resulta increíble, la época de las computadoras electrónicas y de múltiples instituciones dedicadas a la investigación sociológica y económica, nadie sabe con exactitud cuántas personas viven en esta región. Sin embargo, se encuentra a solo 30 kilómetros al oeste de Osorno, cubriendo una extensión de unas 200.000 hectáreas de la precordillera y cordillera de la costa. Algunos organismos calculan que subsisten allí unos 17.300 campesinos de la raza Huilliche. Ah, mira, son de los Huilliche. Mira qué interesante. Miren, lo íbamos a pasar de largo. Algunas de estas organizaciones calculan ya va. Pero otros estudios más precisos señalan que la población podría ser de un orden de 24 o 30.000 personas. Un censo detallador resulta imposible desde las actuales condiciones. Los campesinos viven muy aislados y los escasos caminos solo son transables en verano, entre enero y marzo. El resto del año la zona es un inmenso lodazal, donde los caballos, el único medio de transporte, se hunden hasta el viento. En una provincia donde todos los índices socioeconómicos son negativos, San Juan de la Costa, los luz aún peores. El analfabetismo, por ejemplo, es el del orden del 35%. El problema económico fundamental está en el régimen de la tenencia de la tierra, el minifundio, las 34 comunidades indígenas a las que el hombre blanco fue expulsando desde las mejores tierras en los valles frente a la cordillera para arrinconarlas en los campos erosionados y agotados, poseen títulos de merced sobre unas 2.500 parcelas de superficie promedio de 20 hectáreas. Sin asistencia técnica ni créditos, solo pueden obtener de sus magros terrenos productos de mala calidad para su consumo y para la venta. En la ciudad de Osorno, en la parte miserable a la izquierda del río Rahue, existe un mercado al cual llegan los indios de todos los días con su a mercancía, los coliflores, un chancho flaco y 3 repollos. Junto a esta miseria minifundiaria, San Juan de la Costa también es latifundista y son los dueños de 11 grandes fundos que abarcan 65% de las mejores tierras de la región. Uno de ellos, La Barra, tiene 35.000 hectáreas, otro el conjunto de Huitrapuyi, de 30.000. En todas las zonas solo existen 3 escuelas fiscales y 38 escuelas particulares, donde se da instrucción a unos 3.000 niños. Pero estas escuelas son de difícil acceso y sus edificaciones son ruinosas, especialmente las particulares. Las fiscales están mejor dotadas, pero resulta difícil obtener que los profesores se interesen por trabajar en un sector donde frecuentemente deben recorrer grandes extensiones a caballo, soportando frío y una lluvia casi permanente. Además, los padres suelen desconfiar de la enseñanza o sencillamente no pueden enviar a los niños a clases, prescindiendo de su ayuda en el hogar. La mayoría abandonan la escuela por el segundo o tercer año de la primaria. Prácticamente no existe vigilancia policial. En todo el vasto sector solo existen 2 retenes de carabineros con una dotación de 7 hombres. El de San Juan por lo menos cuenta con un jeep y 4 caballos, pero en cambio en el de Bahía Mansa solo
solo dispone de 3 caballos y ninguno tiene teléfono, ni equipo, ni radio. En este sombrío cuadro, la población autóctona está a merced de la obra caritativa de las misiones católicas de San Juan de la Costa y Son Tres, Quilapayún, Rahue y San Juan de la Costa, y fueron fundadas a comienzos del siglo por sacerdotes italianos que luego se dieron su puesto a congregaciones capuchinas holandesas. El trabajo fundamental de los misioneros consiste en alfabetizar y prestar atención médica en policlínico y las misiones hasta donde llegan semanalmente los médicos del SNS. Con ellos han sido adquiriendo también enormes ascendientes sobre las comunidades indígenas y una relación que va mucho más allá de su afán de extender la fe católica para asumir su sentido político perfectamente definido: defensa del régimen capitalista y adoctrinamiento en favor del sistema de propiedad privada. Para sus prédicas cuentan con un formidable vehículo, la radio La Voz de la Costa, fundada el 1 de agosto del 68 con pleno respaldo del gobierno freísta y gracias al aporte de las congregaciones holandesas como la Orden de Monjas Santa Clara, que donaron los equipos de transmisores Philips. Esto equipo lo mismo con 3.000 receptores y transitores y las pilas necesarias para su funcionamiento, ingresaron e ingresan al país liberados de impuesto aduanero como material educativo. El mecanismo es similar a otras experiencias católicas latinoamericanas de educación a través de la radio, como la Radio Sudantesa o de Colombia o el MEB en Brasil. Los campesinos indígenas de la zona no tienen otra alternativa que escuchar este tipo de material educativo. Cada uno de los receptores les son entregados en arriendo por un periodo de 5 años y previo pago de 150 escudos, y cada juego de pilas les cuesta 2 escudos. Para evitar que les revendan, los curas llevan un estricto control de las fechas que entregan y exigen las pilas viejas para entregar el juego nuevo. Los curas organizan entre los indígenas grupos de escuchas habitualmente formados por 5 campesinos, cuyo control está a cargo de los auxiliares que recorren la zona. Pero las características fundamentales de los 3.000 receptores distribuidos es que son de onda cautiva, es decir, solo permiten sintonizar la voz de la costa. Esta situación provocó serias protestas de los sectores progresistas de la provincia de Osorno y dio lugar a un incidente que fue abultado y explotado en su momento en el diario La Prensa y, como siempre, por su homónimo en la Prensa de Santiago y el Mercurio a fines del 70. Y resolvió tomarse el local ubicado a 25 kilómetros de la ciudad de Osorno para denunciar el tipo de consignas que transmitían y exigir que se transmitiera a los campesinos de la región y participar en la elaboración de programas, puesto que era a ellos quienes estaban dirigidos. La toma causó revuelo en la conservadora región de Osornina y llevó a los misioneros y al director de la radio, el reaccionario sacerdote Manuel Sánchez Fuente, organizar un movimiento de apoyo de la línea de la radio y movilizó a un grupo de campesinos incondicionales para que concluida la toma original se tomaran también el local de la radio, exigiendo garantías para el director, es decir, para él mismo. La prensa derechista clamó al cielo, acusando a los sectores de izquierda de Osorno, especialmente a profesores y alumnos de la combativa sede regional de la Universidad de Chile, de presiones violentas en contra del trabajo de misioneros, pretendiendo que la emisora era política. Sánchez eliminó un programa de media hora que era realizado por profesores de la sede universitaria, que se transmitía todos los domingos con el fin de llevar información política y cultural a las aisladas comunidades indígenas y campesinas. Y luego despidió al periodista Francisco Curilem y los trabajadores de la radio que encabezaron la primera toma. Sin embargo, algo se logró y la emisora por lo menos transmite ahora mensajes de servicio agrícola ganadero, aunque exige que el gobierno pague por ellos como si fueran avisos. Ya ven, cuestión de Rogers, avance del tropiezo de la vía chilena. Todo lo vamos a anotar, no lo voy a leer, lo vamos a anotar. Ya. La rebelión de los medios pollo. Mira vos. Y terminamos. Dejémoslo hasta ahí, no. Saludos, Tomasita, PR, Fractal, Mr. Black Chile, Laura, Patricia Amigo, Pati Carrasco, Jorge Ulloa, Gavito, Apolo Hobbies, Arminio, Laura, Planet Caravan y
era. Esas varias visiones estaban no sé qué varias visiones. ¿Qué varias visiones? Saludos, Arminio. ¿Qué varias visiones Jorge Ulloa? No sé a qué se refiere con varias visiones. Que mata leer esta cuestión. Por cada lectura es un año de vida perdido. ¿A qué visiones se refiere Jorge Ulloa? Me dejó con la duda. Todo bien, Jorge. Todo bien. Cansado, eso sí, estoy hecho pebre. Justo ahora estoy leyendo un libro muy bueno, de Relaciones Internacionales de la Unidad Popular. Estoy leyendo ahora. Así que eso. Ya, lo dejamos hasta acá. Recuerden difundir. Acuérdense de esa palabra, difundan. Pásense por los otros canales patriotas y difundan lo que está haciendo este canal, lo que va a presentar este canal en marzo. Suscríbanse si es nuevo. Compartan. ¿Y cómo se llama esta cuestión? Y recuerden que el canal está desmonetizado y todas esas cuestiones. Si quieren ayudar al canal, porque me permiten yo comprar más libros, sí, para eso es. Ayuden al canal. Y eso, nos vemos. ¿Cómo se llama el libro? ¿El que estoy leyendo ahora? Pati me está preguntando por el libro que estoy leyendo ahora o por el que leímos ahora. Porque lo que estamos leyendo ahora son las revistas Punto Final. Pero el libro que estoy leyendo yo ahora y estoy resumiendo, se lo digo al Chile y el mundo 1970-1973, sobre la política exterior del gobierno de la Unidad Popular de Joaquín Fermandoa. Ese estoy leyendo yo. Se enfoca principalmente en lo que Chile hizo en el gobierno de la UP con los otros países. Las medidas, lo que hizo Almeida como canciller, lo que hizo, bueno, los planes de antiimperialistas y todas esas cuestiones. Muy bueno. Con toda la información que ha recopilado, además puedo hacer, no puedo hacer algo, puedo hacer caleta, Jorge Ulloa. He encontrado tanto material, tantas cosas que yo creo y que perfectamente podría hacer la cuestión de la OP más de 100 videos. La leí, Pati, se lo escribo al tiro. Es un nombre francés. Pero no va a encontrar el libro, Pati, es muy raro. Excepto que así parece que Fermandois. Es muy conocido, un historiador conocido. Lo va a encontrar al tiro, si lo escribe Joaquín Fermandois, le va a salir hasta en Wikipedia. Fermandois, ¿sí? Fermandois. Caleta, pues Jorge. Tengo un material que no hay en ni un libro. No hay ni un libro que he encontrado, pero cositas, pero datitos. Por eso de repente en la comunidad de YouTube pongo algunos datitos, algunas como unas perlitas ahí para dejar a la gente entusiasmada de lo que va a venir. Sí, pues si la gente piensa, no, que en la cuestión de OP van a ser 10 videos, no van a ser 10 videos. No, da para caleta. Da para caleta. Así que incluso yo creo que si yo tiro un video por semana, no me va a alcanzar este año. Así que estoy pensando en hacer 2 videos por semana de OP y un video de la colonia. Ya estoy terminando el video de la saga de la conquista y un video de colonia. Y ahí estaría. Caleta, no. Se queda corto, Jorge. Haga un libro. Es que el problema es que si yo hago un libro lo va a comprar 10 personas, pues no vale la pena. Pues.
mansa saca de cresta para que lo compre 10 personas y no lo difunda nadie. Eso me desmotiva porque nuestro sector es un sector bastante, bueno, yo creo que ustedes lo conocen, son muy, a ver, muy poco apasionados por la historia, vamos a decirlo de esa forma. Vamos a decirlo de esa forma. Hablan mucho de la historia de Chile, oh, que los comunistas, pero no estudian la historia. No estudian la historia. No ustedes, obviamente, sí. O si no, no estarían acá, pero estoy hablando de las grandes masas de nuestro sector. No, no lo estudian. Entonces es como una pérdida de tiempo estar haciendo libros. Voy a hacerlo en formato de video. Totalmente de acuerdo, don Arminio. Nuestro sector es flojo. Flojo. Yo estoy seguro que ustedes hacen lo que yo les pido, difundir el canal, pero hay gente que piensa que los canales de YouTube son como canales de televisión y uno pasa con el control remoto, terminé de ver este video, chao, veo este video y no son capaces de dejar ni un me gusta ni nada, nada, pues, pero ellos piensan que están haciendo algo. Así que estoy de acuerdo con lo que usted dice, Herminio. Es flojo, muy flojo. Y da igual que yo le ponga un nombre Pati, da igual. Mira, en primer lugar, yo creo que varias gente lo va a comprar, pero no va a ser lo suficiente. Da igual que le ponga el nombre más genial del mundo. Y en segundo lugar, no creo que estén dispuestos a pagar. Si no son capaces de dar 100 pesos, van a estar pagando un libro de 10 lucas. Esa es la cuestión. ¿Cuánta gente yo he invitado al canal para que promocionen sus libros y todo eso y no se los compran? Y no se los compran. Bueno, el único que funcionó, porque obviamente es muy conocido, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este argentino? Se me olvidó ahora, ¿cómo se llama? El que aparece con Laje, miren que estoy estúpido. Se me olvidó el nombre. Lo tengo en la punta de la lengua, se me olvidó. Bueno, pero ustedes saben, Márquez, gracias Jorge, Márquez, Nicolás Márquez. No estoy diciendo que fue gracias a mí ni nada de eso, pero fíjense que con el video que hicimos juntos, la difusión fue masiva. Más de 2.000 personas, ¿cómo se llama? Fueron a comprarle el libro de parte mía. ¿Cómo lo sé yo? Porque en la cuestión de la sección de la comunidad, con los me gusta de la publicación y todo eso. Pero en libros de otras personas, menos conocidas, y que yo invitaba al canal, no le han comprado ni 2 libros. Entonces desmotiva esa cuestión. Pues a mí, cuando me vienen diciendo, no me ha ido muy bien, me han comprado 2 o 3 personas el libro, chuta, pues. Chuta, ¿no? Y entonces esa cuestión desmotiva, pues, porque yo sé que ustedes acá, todas las personas que están viendo esto, estarían dispuestos a comprarme un libro. Y los demás, y esas personas estarían dispuestas también a leérselo a los cabros chicos, y estarían dispuestas a difundirlo o no, pues. Y es como dice don Arminio, nuestra gente es floja, es muy floja. En cambio, la gente de izquierda son activos, militantes, se mueven. Pueden ser muchos flojos, no trabajan y todas esas cuestiones, pero por la causa que ellos llevan, son activos. Esa es la cuestión. Debo invitar a don Ulises Caravante. Más adelante lo quiero invitar porque ahora, como estoy desmonetizado y además no tengo ganas de hacer ningún tipo de directo aparte de leer los libros, porque comprendan que estoy muy, muy cansado. Si yo no he tenido vacaciones, yo me despierto, desayuno y me pongo a leer. Tengo en PDF, yo creo que me leí en PDF, libros y artículos más de 100. Y me quedan como 200 más, sin contar después leer los diarios. Y con los diarios no es tan difícil porque con el diario va a ser como mi columna vertebral. Entonces yo voy leyendo el diario, yo voy articulando con todo lo demás. Todo lo que yo he leído hasta ahora son cosas secundarias, datos secundarios. Entonces yo lo que espero, realmente lo que espero es que para marzo todos los canales que se denominan patriotas me inviten.
Incluso los canales que pues, me han rechazado canales que ustedes siguen, que me voy a reservar el nombre, pero yo creo que lo suponen, me han rechazado la invitación, me han dicho: "Oh, no, es genial tu contenido y todo eso, pero no te invitamos porque no mostráis la cara". Y yo he dicho: "¿Qué importa más lo que entrego yo, mi cara?". O sea, parece que tienen un problema con mi persona, o sea, yo creo que se deben imaginarse cosas conmigo, pero no sé, pues, si lo que importa menos es mi cara, lo que importa es el mensaje que doy, la historia. Eso es lo que importa, no yo. No importa si soy rubio, castaño, de ojos verdes, lo que sea, chino, ¿no? Eso no importa, lo que importa es lo que entrego yo. Así que yo espero de toda esta gente que se dice patriota, anti-UP, nacionalista, lo que sea, se pongan las pilas y me inviten. Porque el viejo historia que ustedes conocían del año pasado con los conocimientos de la UP, hoy en día no es nada. Hoy día sabe como 10 veces más. Yo sé 10 veces más de lo que sabía el año pasado. 10 veces más. Y me quedo corto. Sí, sí conozco a la Carola Patti. Es que la idea es que yo no esté persiguiendo a la gente, pues si esa es la idea. Mi idea no es estar persiguiendo a toda la gente como mendigando para que inviten. Ellos deberían invitarme a mí, pero voy a tener que hablar con la gente nomás. Yo sé que me va a invitar. Doña Carola es una persona muy amable. Ir al canal del Pelado también, iba a ir el lunes, pero pasó un percance y no funcionó la cuestión también. Estas cuestiones. Al canal de la Carola, al canal del Pelao, a ver si puedo hablar con el Robinson. Me da igual los problemas que tengan entre ellos, a mí me interesa dar el mensaje de la historia. Me da igual si es un canal nacionalista, libertario, me da exactamente igual. Conservador, me da igual, me da igual. Yo voy a todos los canales que me inviten. Obviamente que no sean marxistas, pues, porque ahí ya es otra cosa. Mi ideal es que algún día, no sé, pues me inviten al canal de la Pati Maldonado, que ella es pinochetista, pues, anti-Allende. Debería interesarle lo que muestro yo, ¿no? Al canal del Kaiser. Pero bueno, eso se lo dejamos a ellos. Saludos, Infoguerra. Saludos, estimado. Y más adelante, Gabito, me voy a hacerme un directo refutando al Carecoipo. Eso me va a servir de relajo. Yo lo disfruto. Yo lo disfruto. A donde me inviten, yo voy. Incluso si les molesta tanto de que yo tenga apagada la cámara, prendo la cámara. Me pongo una máscara una mascarilla y da igual. Si la cuestión yo no muestro la cara es por mi pega, es por pega. Porque soy un profesor de derecha. Es que yo no entiendo cómo no lo entienden. Saben que en Chile hay un montón, prácticamente todos los profesores de Chile son de izquierda. Los establecimientos son de izquierda. ¿Cómo se llaman? Los sostenedores son de izquierda, no son derechistas como dice la izquierda, son de izquierda. O de centro izquierda o amarillo. Yo soy un profesor de derecha y no ni siquiera de derecha amarilla, de derecha dura. Entonces ustedes creen que mostrando la cara me van a dar pega. Si eso es lo que a mí me preocupa, es mi pega, porque un profesor de historia de derecha. Esa es la cuestión. Mi miedo es mi pega. Eso. Pero no lo entienden. Porque claro, muchos de esta gente tienen plata, pues si tienen plata, no les preocupa eso, trabajan como ingeniero o no tengo idea. No, pues, pero era, pues. Me retiro, claro que sí, pues Jorge. Claro que sí, pues recuerden que yo estudié en la universidad más comunista que tiene Valparaíso y me tienen fichado ahí, pues entonces si yo muestro la cara al tiro van a saber quién carajo soy yo. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos mañana si Dios quiere. Difundan, por favor. Difunden, muchachos. Eso, difundan. Y como siempre les digo, cualquier aporte es bienvenido. Nos vemos mañana, me voy a leer. Y chao, chao.